Hola, bienvenidos a esta unidad de aspectos metabólicos del ejercicio, un componente imprescindible en la formación de cualquier profesional del ejercicio físico. Bienvenidos. Okay. Al término de la revisión de esta unidad, el estudiante debe estar en capacidad de identificar las vías metabólicas del ejercicio. Debe estar en capacidad de describir cada uno de los componentes que determinan el funcionamiento de estas vías. Puede ser capaz de describir lo que ocurre paso a paso en cada una de las vías metabólicas que vamos a revisar. Y por último, debe estar en capacidad de reconocer qué vía metabólica está siendo utilizada en función del tipo de ejercicio que haga el individuo. Bien, entonces aquí el tema inicial y que es fundamental es que hay una amplia gama de manifestaciones metabólicas desde el punto de vista de cómo lo hacemos dependiendo del ejercicio. Las modalidades atléticas son muy variadas, las posibilidades de un individuo de desempeñarse en una tarea física pueden ir desde muy cortas, muy intensas, hasta esfuerzos supremamente largos, sostenidos, pero que son de baja intensidad, y en esos dos extremos podemos afirmar que van a situarse eh, 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 la gran cantidad de actividades deportivas, inclusive de tareas físicas que estemos desempeñando, siempre y cuando sean al menos moderadamente vigorosas. Este capítulo toma un interés fundamental cuando lo vamos a analizar en diferentes escenarios. Lo primero es que tenemos que entender que el aporte de energía a las células y particularmente al músculo tiene que estar ajustado de acuerdo a las necesidades metabólicas que tenga el músculo en ese momento. Es decir, cualquier tarea que hagamos con nuestra masa muscular va a implicar la necesidad de aumentar el aporte de energía, de garantizar que la cantidad de adenosín trifosfato que va a estar en las cabezas de adenosina es suficiente para ejecutar esa tarea fisiológica. Entonces, bien, el asunto, como habíamos visto en sesiones anteriores, es que en condiciones de reposo el músculo va a tener suficiente ATP en las diferentes cabezas de miosina listo para empezar el ejercicio. Entonces, esa molécula, el adenosín trifosfato, que es la unidad metabólica, la unidad energética con la cual vamos a garantizar el trabajo de las funciones orgánicas y particularmente la contracción muscular, está constituida por la molécula que ustedes están viendo aquí en pantalla, que tiene pues como base fundamental un núcleo de ribosa. Tiene también a través de un enlace una molécula de adenina, y están los tres fósforos para configurar así el adenosín trifosfato. Tenemos aquí en la parte de la izquierda los tres fósforos, que son las estructuras que mediante unos enlaces fosforados de alta energía son los que van a liberar aquella necesaria para que se dé el trabajo, en este caso el trabajo muscular. Bueno, entonces existen unos mecanismos de reconstitución de esta unidad energética de la adenosín trifosfato durante la actividad física, y que la tenemos que revisar de manera progresiva. Lo primero es que en esa transición de inactivo a activo, cuando yo tengo un aumento en las necesidades súbitas del ATP en el músculo, debo contar con una vía que de una manera muy rápida me provea ATP para el músculo. Esa vía se llama la vía anaerobia alactácida y entra dentro del grupo de las vías de reconstitución rápida. Es la vía de reconstitución rápida del adenosín trifosfato. Vamos a ver las características a continuación. Y ya de una manera más tardía veremos que tan pronto esta primera vía alactácida comienza ya a perder su capacidad de aportar adenosín trifosfato al músculo, debe ser reemplazada por una segunda vía metabólica que ya hace parte del grupo de reconstitución lenta,
en primera instancia la vía anaerobia lactácida y ya por último veremos cómo entra en juego la vía aerobia. Entonces es importante comprender de que cuando estamos en la transición de pasar del reposo y entramos en ejercicio, independiente del tiempo que este dure, va a haber una secuencia en la cual se van a ir utilizando estas diferentes maneras de aportarle energía al músculo. Vamos a empezar con la vía anaerobia lactácida. En esta imagen he querido representar tres grandes espacios. El primero de ellos es el tracto gastrointestinal, la columna de la izquierda, en el cual yo garantizo la ingesta de alimentaria, los nutrientes que voy a necesitar, y aquí están incluidos todos los combustibles, los sustratos energéticos que voy a necesitar para el trabajo y para el metabolismo del organismo en general. Luego voy a tener un segundo espacio que corresponde al torrente sanguíneo. Esa sangre es aquel compartimiento corporal en el cual van a estar circulando y se va a garantizar el aporte suficiente a los tejidos. Y un tercer espacio a la derecha, que es la célula muscular. Ese miocito entonces contiene los miofilamentos, es representado aquí en la parte superior en color, los bastones de miocina con las moléculas de ATP representadas como dos puntos rojos, que son los que se van a desintegrar, que se van a romper por acción de una enzima, de tal suerte que es así como se le va a entregar la energía a la cabeza de miocina para que ella se flexione y ocurra la contracción muscular. En el primer paso metabólico, cuando hablamos de la vía de reconstitución rápida que mencionamos en la diapositiva anterior, es decir, el metabolismo anaerobio a lactácido, todos los eventos van a ocurrir al interior del miocito y no voy a tener necesidad de que haya participación de los sustratos que provienen del tracto digestivo ni de la sangre. O sea, que en este primer momento nos vamos a centrar solamente en lo que ocurre al interior de la célula muscular. Entonces, bien, ustedes saben que vimos en la molécula de adenosín-trifosfato que esa molécula tiene 3 fósforos en su unidad y cuando yo retiro, cuando yo literalmente arranco uno de los fósforos del adenosín-trifosfato, pues esa molécula al perder uno de ellos se va a convertir en adenosín-difosfato, en ADP, es decir, el ATP, adenosín-trifosfato, se va a convertir en adenosín-difosfato ADP. Va a quedar el fósforo que despegué, va a quedar como fósforo inorgánico y el otro elemento que se va a liberar es la energía que está representada aquí por este signo que estoy señalando con el cursor y finalmente se va a producir calor. Es importante tener en cuenta, notar aquí, que en esta reacción en la cual el adenosín-trifosfato se rompe, la producción de calor es el componente más importante en esta reacción en la medida que va a corresponder a una proporción muy alta, casi el 80% del total de energía que se libera en esa reacción va a aparecer en forma de calor y el restante será la energía contráctil, que es la que voy a utilizar para acortar el músculo y así todo se considera que sigue siendo un sistema, el músculo esquelético, bastante eficiente en el sentido del aprovechamiento y la utilización de energía. O sea que así las cosas, lo que hemos visto hasta esta primera parte de este renglón es que yo tenía una molécula con una energía potencial que bajo la acción de una enzima que es la miocina ATPasa, esta enzima es muy importante retenerla porque es crítica toda la historia del metabólica del ejercicio, bajo la acción de esa enzima el adenosín trifosfato se va a convertir en ADP más P más energía más calor. Y bien lo hemos dicho, en estas condiciones de ADP, no es posible yo obtener más energía para ulteriores contracciones. De tal suerte que yo tengo que formar de nuevo ATP. ¿Cómo hago la reconstitución rápida? Tengo dos alternativas. La primera es tomar
un fósforo de un ADP, quitárselo y pasárselo a otro ADP. Así las cosas, si yo hago esa maniobra mediante una enzima que se llama la miosinasa, el resultado final va a ser la formación de un adenosintrifosfato y aquel ADP que le quite el fósforo va a quedar en forma de adenosin monofosfato. Entonces ven ustedes aquí en esta reacción que dos ADPs en presencia de la miosinasa voy a constituir un adenosin trifosfato completo y me va a quedar flotando un adenosin monofosfato. Pero bueno, al fin y al cabo he logrado configurar un adenosin trifosfato en el sitio mismo donde se rompió, o sea, aquí mismo donde se rompió la cabeza, el adenosin trifosfato en la cabeza de miosina, y ese factor va a ser muy importante como lo vamos a ver enseguida. Pero no es la única alternativa. Hay otra alternativa para producir adenosin trifosfato de manera rápida. Es yo tomar un fósforo inorgánico de los que habían quedado sueltos aquí en la primera reacción, la que ustedes ven cuando veo ADP más P, este fósforo que queda suelto, puede ser capturado por un transportador que le va a permitir llevarlo a un adenosin difosfato y pegárselo para configurar un adenosin trifosfato. Ese transportador es la creatina, de tal suerte que si yo tengo un ADP y tengo una creatina que ha capturado un fósforo de los que estaba suelto, un creatinfosfato, se lo puedo pegar a esa molécula por acción de la enzima creatinfosfoquinasa. Esa enzima CPK es de la más alta importancia en, en la reconstitución rápida del ATP en condiciones anaerobias lactáceas. ¿Qué va a hacer como resultado esta reacción? Pues el logro configurar un adenosin trifosfato, porque este fósforo que venía pegado con la creatina se le va a pegar al ADP y vuelvo a soltar la creatina. O sea que hasta aquí tenemos la primera vía metabólica de una manera muy sintética, que es importante comprenderla en el escenario del ejercicio, cómo yo de una manera inmediata o muy rápida puedo reconstituir ATPs, uno a través de la miosinasa y otra a través de la creatinfosfoquinasa. Eh, la particularidad la particularidad de esta vía metabólica es que está reconstituyendo el adenosin trifosfato en el sitio mismo donde se produjo la ruptura de la molécula. O sea, que lo que estoy haciendo es tomar los fragmentos que quedaron de la descomposición del ATP, los ADPs, los fosforos inorgánicos, inclusive puedo hacer uso de la creatina que está en el medio, y con estos elementos que podríamos hacer entre comillas, podríamos decir de reciclaje, voy a reconfigurar adenosin trifosfato para que ese músculo muy rápidamente, esa célula muy rápidamente esté disponible para volverse a contraer. Eso hace que esta vía metabólica que estoy mencionando tenga propiedades muy particulares. La primera es que esa reconstitución de adenosin trifosfato no ha hecho uso del oxígeno. Como ustedes ven en lo que he mencionado hasta acá, en ningún momento ha participado el oxígeno. Y esa característica es la que le da el nombre de ser una vía anaerobia. Anaerobio quiere decir que no hace uso de oxígeno. Y la segunda característica es que el haber constituido esos adenosin trifosfato tampoco ha producido como elemento resultante el ácido láctico. Entonces, además de ser anaerobia, es alactácida. Primera vía metabólica del ejercicio, vía anaerobia alactácida. Otras propiedades muy importantes de esta vía metabólica es que el hecho de que yo esté reconstituyendo el ATP en el sitio mismo, ahí en las cabezas de miosina, donde se rompió el adenosin trifosfato, hace que la reconstitución sea muy rápida, sea casi inmediata, y si yo dispongo de energía en alto volumen en muy poco tiempo, lo que se traduce en términos mecánicos de ese trabajo es fundamentalmente la potencia. O sea, potencia es la capacidad de utilizar una
gran cantidad de energía en un corto lapso de tiempo. Dicho así, las tareas que nosotros hacemos con esta vía metabólica son tareas caracterizadas por la potencia. Ahora bien, tiene como contraparte el que yo pueda producir energía tan rápido y me pueda dar tanta potencia, y el hecho de estar utilizando los fragmentos, los elementos reciclables de la destrucción del ATP anterior, hace que su capacidad sea limitada. ¿Por qué? Porque si yo tengo, voy a colocar una cifra cualquiera, si yo tengo 1000 adenosintrifosfato, 1000 ATPs, y lo rompo en una primera contracción, si voy a reconstituir y ve usted que de 2 ADPs puedo formar uno, etcétera, entonces vamos a decir que de 1000 ATPs en la primera reconstitución yo puedo reconstituir 500. Luego esos 500 en la siguiente fase, 250, 125 y así sucesivamente, llevándome entonces a una situación que me va a permitir desempeñarme en términos de producción de reconstitución rápida del adenosintrifosfato durante un lapso de unos 10-12 segundos. O sea que la siguiente característica fundamental de la vía metabólica anaerobia a lactácida es su corta duración. Tenemos alta intensidad, corta duración. Entonces, esto en términos prácticos, ¿en qué consiste? Si lo vamos a mirar ejemplificándolo con imágenes clásicas, podemos pensar en tareas que sean de alta intensidad y que duren menos de 12 segundos. Entonces, probablemente usted ya podrá tener en mente uno de los ejemplos clásicos que podríamos traer aquí a colación, es el de un atleta que se desempeñe con alta intensidad en ese tiempo. Y corremos la prueba clásica anaerobia a lactácida, es correr los 100 metros planos. Es una prueba que se corre en 8, 10, 12 segundos en los grandes atletas. Y entonces lo que tenemos aquí plano es que esas pruebas atléticas se corren fundamentalmente con la vía que acabamos de revisar. Otros ejemplos pues que pueden caer aquí prácticos en esta sesión es lo que tiene que ver con disciplinas donde haya momentos más cortos. Vamos a colocar, por ejemplo, el salto triple, el salto largo, levantamiento de pesas, lanzamiento de jabalina. Son gestos de muy alta intensidad y de muy corta duración. Pero bueno, el otro escenario que es importante aquí mencionar es que no siempre vamos a tener enfrente de nosotros un superatleta de una de estas disciplinas. Y me parece que es bien interesante concebir este concepto de la vía metabólica anaerobia a lactácida en un contexto diferente al deporte. Coloquemos, por ejemplo, el escenario en el que un individuo tiene que subir muy rápido de un piso al otro de la casa o del edificio, porque tiene una tarea de mucha premura y tiene que hacer un esfuerzo muy intenso que dure en menos de 10-12 segundos. Esa tarea la estará haciendo con la vía anaerobia a lactácida. Es importante saber que estos elementos de potencia, porque es una vía que también va a requerir y tiene posibilidades de ser desarrollada y entrenada mediante entrenamientos de esa naturaleza, es importante para los diferentes grupos etarios. Un ejemplo que me parece que podría caber bien aquí es aquel de una persona mayor de edad que tiene necesidad, que tiene dificultad para levantarse de la cama. Pues bien, esta es una tarea de potencia para ese individuo que tiene una baja capacidad física puede resultar de muy alta intensidad, y entonces el concepto de que mediante repeticiones, ejercicios de reacondicionamiento que estimulen el desarrollo de esta vía metabólica, se podrían empezar a plantear estrategias de rehabilitación, de intervención con este grupo de personas, pensando en que la vía metabólica a desarrollar es la vía anaerobia a lactácea. Tareas tan simples como destapar un tarro de mermelada, algo de ese estilo, o transportar una maleta pesada en un aeropuerto, puede constituirse también en una tarea que requiera de un buen desempeño de la vía anaerobia a lactácea. Así las cosas, tenemos hasta aquí
la descripción de una primera vía metabólica que es de muy alta importancia y que nos va a solventar el problema del aporte de adenosín trifosfato a los músculos durante los primeros segundos del ejercicio. Bien, si hacemos un análisis de qué tanta energía tenemos disponible dependiendo de los fosfágenos, ustedes tienen en esta tabla mm, eh, unas cifras que son interesantes. Si miramos como parámetro la concentración de cada uno de estos sustratos en milimoles por kilogramo de músculo, nos vamos a dar cuenta que eh, eh, en ATP tendríamos 4 a 6 milimoles por kilo, de creatinfosfato unos 15 a 17, y si sumamos los dos, más o menos 19 a 23 milimoles por kilo. Pero si hacemos el análisis de los milimoles del total de la masa muscular del individuo, vamos a decir que este individuo tendrá entre 120 y 180 milimoles por la masa muscular total del individuo y fosfocreatina o creatinfosfato entre 450 y 510 y sumados los dos del orden de 570 a 690 milimoles. Ahora, la energía útil expresada en kilogramos, en kilocalorías por kilogramo de músculo, podemos decir que en ATP tenemos entre 0.4 y 0.6 kilocalorías por kilogramo de músculo y los dos sumados entre 0.19 y 0.23. Mientras que las kilocalorías por la masa muscular del sujeto estarían del orden de 1.2 a 1.8 kilocalorías por la masa muscular y una cantidad de adenosín trifosfato y creatinfosfato sumados del orden de 5,7 a 9 kilocalorías por la masa muscular total del sujeto. Ahora, si queremos mirar cómo se comporta el contenido de estos sustratos a lo largo del tiempo que va transcurriendo, vamos a encontrar que el porcentaje de adenosín trifosfato y de creatinfosfato en un ejercicio que tarde aproximadamente media hora, vemos que hay una caída relativamente rápida en los primeros 2.5 minutos del ejercicio de ATP que hace que decrezca aproximadamente en un 25%, pero a partir del minuto 5, con la intervención del metabolismo aerobio y de otros elementos que veremos más adelante, vamos a decir que se va a estabilizar el contenido de ATP en términos de porcentaje cercano al 85%. Por el contrario, el creatinfosfato es una molécula que se va a agotar muchísimo más en los primeros instantes del ejercicio, va a quedar con valores cercanos al mínimo y a partir del minuto 5, de manera similar a lo que ocurre con el adenosín trifosfato, se va a mantener de manera estable a lo largo de toda la duración del ejercicio. Bien, entonces, hasta aquí el tema fundamental. Hasta aquí el tema fundamental es que transcurridos los 12 segundos, voy a necesitar de una segunda vía metabólica que me aporte adenosín trifosfato a ese músculo. Y en ese segundo momento voy a tener la participación fundamental de los azúcares. Los carbohidratos son la segunda línea de aporte de energía a la célula muscular después de iniciado el ejercicio. ¿Y cómo ocurre? Aquí tenemos una diapositiva que me muestra varios escenarios. En la parte de arriba tienen ustedes aquí representado el citoplasma, el espacio vascular del sujeto, y aquí tenemos la célula muscular, este es el citoplasma, el citosol, el sarcolema, el sarcoplasma. Y observen ustedes que lo que voy a hacer es empezar a utilizar los azúcares, la glucosa, en una cadena de reacciones que, si ven ustedes aquí abajo a la derecha, va a dar como resultado la composición de moléculas de ATP. Estas moléculas de ATP son aquellas que van a ir a buscar las cabezas de miosina para que la contracción se continúe. ¿Cómo funciona esta vía metabólica? Lo primero es que esta glucosa que estoy mostrando aquí en la parte superior de la diapositiva y que está en el plasma, es un azúcar que proviene
de la dieta, fundamentalmente, aunque veremos más adelante que puede haber otras posibilidades de obtenerlo de otros tejidos que están en almacenamiento. Pero bueno, para efectos prácticos, aquí tenemos un contenido de azúcar en sangre, un contenido de glucosa en sangre, es decir, unos valores de glicemia que me van a garantizar que esa célula pueda disponer de, carbohidratos para la producción de ATP. Esa glucosa va a ingresar a la célula y va a convertirse en un primer momento en glucosa 6-fosfato. ¿Qué quiere decir eso? Que esa molécula se le ha agregado un fósforo en la posición 6 y ese fósforo que se le agregó proviene de la descomposición de la ruptura de un adenosin trifosfato. Ustedes ven aquí, lo estoy señalando con el cursor, este ATP ha perdido un fósforo y se ha convertido en ADP. O sea que hasta aquí, en vez de producir ATP, he perdido uno de ellos. Pero tengo una molécula que está siendo recargada de energía en la medida en que ese fósforo se pega en la posición 6. Bien, aquí hay un paso bien interesante. El asunto es que si esta célula está inactiva, si este individuo no se está ejercitando, no tiene sentido que esta glucosa 6-fosfato se siga rompiendo y producir ATP porque finalmente las cabezas de mediocina en reposo ya están con su ATP. Entonces, bien, el plan que tiene esta glucosa 6-fosfato es almacenarse al interior de esta célula muscular en forma de carbohidrato de reserva. El carbohidrato de reserva al interior de este músculo, por lo menos en este momento, es el glucógeno. Y eso se logra porque la glucosa 6-fosfato se convierte en glucosa no fosfato y ella a su vez en glucógeno. Es importante saber que ese azúcar almacenado en esas condiciones, que fue aquel que les mostré en una diapositiva de una presentación anterior, la coloración rojiza al interior de una célula, que eran los granos de glucógeno, es el que estamos mencionando ahora, puede ser una fuente de energía en momentos posteriores en la que el individuo se ejercite y no tenga que tomar los carbohidratos directamente del sarcoplasma, del plasma, del torrente sanguíneo. Entonces, cuando las cosas funcionan en estas condiciones, pues el glucógeno se va a romper y va a empezar la cadena de reacciones que tienen los carbohidratos y es una fosforilasa la que va a permitir que ese glucógeno se convierta en glucosa no fosfato y que luego ese glucosa no fosfato pase a glucosa 6-fosfato y ahora sí empiece la serie de reacciones que me van a desdoblar la energía hasta producir los ATP que estamos mencionando. Entonces, bien, la glucosa 6-fosfato cambia la arquitectura de la molécula, se convierte en fructosa 6-fosfato y aquí hay un momento trascendental en el metabolismo del ejercicio. Es el momento en el que la fructosa 6-fosfato pasa a fructosa 1,6-difosfato. Esta reacción es crítica en el ejercicio porque además de que la fructosa se va a recargar aún más de energía porque va a coger de nuevo una adenosintrifosfato y ese fósforo que se suelta, miren que queda convertido en ADP, se le va a pegar, va a configurar una molécula que tiene dos fósforos adheridos, tiene una en la posición 1 y otra en la posición 6 y por eso se denomina fructosa 1,6-difosfato. Bien, ¿qué pasa entonces? Que el paso de fructosa 1-fosfato a fructosa 1,6-difosfato está mediado por una enzima que es la llave reguladora del uso de los azúcares en el metabolismo del ejercicio. Y como lo que estamos haciendo aquí es coger azúcares y romperlos hasta producir ATP, estamos aquí mencionando el proceso glicolítico. Todo lo que estamos haciendo aquí es describir la glicolisis de una manera pues detallada. Entonces vamos en que la fosfofructoquinasa permite el paso de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-difosfato. Esa fructosa 1,6-difosfato va a pasar a otra configuración que es el gliceraldehído 3-fosfato o la fosfato de hidroxiacetona
y a su vez este gliceraldehído 3-fosfato va a convertirse en 3-fosfoglicerilfosfato y luego pasa a fosfoglicerato. Pero observen ustedes que en ese paso del 3-fosfoglicerilfosfato al 3-fosfoglicerato ya comienzo yo a formar adenosintrifosfato. Aquí he formado un primer ATP y luego este 3-fosfoglicerato pasa a 2-fosfoglicerato y luego a fosfenolpiruvato, y en el paso de fosfenolpiruvato a piruvato produzco de nuevo un ATP. El punto es que aquí por cada molécula que yo pase estoy obteniendo 2 ATPs y debo tener en cuenta de que aquí yo invertí un primer ATP y aquí desnaturalicé otro ATP, de tal suerte que el balance es que yo he producido en últimas 4 ATPs, pero le tengo que restar los 2 que invertí en las primeras reacciones. De tal suerte que la eficiencia de esta vía metabólica es que por una molécula de glucosa yo voy a configurar, voy a tener como ganancia neta 2 adenosintrifosfatos, pero estos adenosintrifosfatos son los que me van a garantizar de que el músculo se siga contrayendo, de que esas cabezas de miocina cuenten con energía suficiente para que cuando terminen los primeros 10 segundos del ejercicio, el individuo cuente con energía para poder continuar a partir de ese momento. Entonces, miren ustedes que hay una transición entre esa vía anaerobia lactácida y esta de la glicolisis. Pero aquí no termina todo. El punto es que ese piruvato en este momento, lo veremos más adelante porque hay otra opción, va a convertirse en lactato. Este lactato va a jugar un papel supremamente importante en el metabolismo del ejercicio, que lo mencionaremos más adelante. Pero lo que tengo para decir es que lo que está representado en esta vía metabólica que acabo de explicar no es otra cosa sino la vía anaerobia lactácida. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy produciendo adenosintrifosfato sin oxígeno, como ustedes ven en todo lo que he mencionado en este momento. Yo no he traído para nada a colación el oxígeno, y el elemento último que va a quedar de esa vía metabólica es el lactato. Así las cosas, estamos aquí al frente de lo que se denomina la vía anaerobia lactácida. Muy importante este concepto. Entonces, bien, observen que aquí he mencionado yo una enzima muy importante que es la fosfofructoquinasa. Esta enzima es la que me permite el paso de fructosa de fosfato a 1,6-difosfato, y lo que es importante retener a estas alturas de la presentación es que esta enzima es estimulada, es activada, es puesta en marcha por la presencia de los ADPs que se forman cuando se empiezan a romper los ATP en las cabezas de miocina. Recuerdan que yo rompía los primeros ATPs, me quedan ADPs y que a partir de los ADPs yo podía reconstituir otros ATPs. Pues bien, ese ADP tiene una retroalimentación positiva, lo que se denomina un feedback positivo sobre la PFK, y entonces vamos a decir que hay un engranaje en el sentido de que tan pronto yo empiezo el ejercicio y empieza a pasar por la vía lactácida, ella de paso va a estar activando ya de entrada que se vaya preparando la vía anaerobia lactácida mediante la estimulación de la actividad de la fosfofructoquinasa o la PFK. Muy bien. Entonces, el tema es que habíamos dicho también que la glucosa cuando ingresa a la célula puede encontrar en una manera de almacenar energía, azúcares al interior de la célula, y estamos hablando entonces de glucógeno muscular. Ese glucógeno muscular son unas reservas que son relativamente restringidas, pero quiero mostrar con esta diapositiva cómo se comportan estas reservas en la medida que el tiempo va transcurriendo. Para lo que traigo aquí a colación en este momento, se trata de un ejercicio de moderada intensidad de una duración de aproximadamente media hora. Observen ustedes cómo desde cuando comienza el ejercicio, sobre todo en los primeros 5 minutos en los que estoy haciendo uso de la vía anaerobia lactácida,
las reservas de glucógeno caen de manera rápida, de una manera muy importante, porque vamos a decir que hacia el minuto 5 del ejercicio yo ya he utilizado aproximadamente el 25% del glucógeno. Y en ningún momento el individuo va a quedar a lo largo del ejercicio con un valor igual a cero. Yo debo tener un contenido de glucógeno remanente suficiente, porque de lo contrario la sensación de fatiga, de agotamiento será pues supremamente intensa. Entonces, ¿qué pasa con ese glucógeno muscular una vez termina el ejercicio? Si yo eh, observo entonces que un sujeto hace un ejercicio y va a disminuir considerablemente el contenido de glucógeno muscular, lo que yo puedo hacer es que en los días que siguen puedo contribuir a una rápida recuperación de los niveles de glucógeno, siempre y cuando al individuo yo le garantice una dieta rica en carbohidratos. En este ejemplo, lo que se ha hecho es darle al individuo una dieta hipercalórica a partir del momento cero, comparado con una dieta hipergrasa y después cambiada por una dieta hipercalórica. Y observen ustedes aquí en este trazo rojo donde estoy mostrando el tiempo de la dieta hipergrasa, cómo se lentifica la recuperación de las reservas de glucógeno hasta tanto no se le suministra al individuo una dieta rica en calorías. Entonces este tema es importante porque cuando yo hablo de recuperación del deportista, desde el punto de vista nutricional, me debe quedar claro que es muy importante que la dieta sea fundamentalmente hipercalórica, para garantizar que las reservas de glucógeno eh, se hacen de manera adecuada. Otro punto importante a tener en cuenta aquí con las reservas de glucógeno es el que tiene que ver con el hecho de hacer de manera secuencial, repetitiva, un agotamiento de las reservas de glucógeno con el ejercicio, seguidas de días de dieta hipercalórica. Entonces tenemos evidencia que en la medida que se hace una secuencia de sesiones de entrenamiento intensivas que bajen las reservas de glucógeno, seguidas de dieta hipercalóricas, van a hacer que en la medida que el individuo repite este fenómeno, la recarga de glucógeno muscular va a ser de mejor proporción, y lo cual le va a permitir una mejor disponibilidad de carbohidratos al individuo para el ejercicio. Veremos más adelante la particularidad que tiene el hecho de contar con carbohidratos como una muy buena alternativa para ejercicios aerobios, anaerobios, etc. Entonces, es importante saber que si yo comparo la reserva de glucógeno muscular en un sujeto desacondicionado y en un deportista, necesariamente el hecho de que el deportista de manera regular disminuya sus reservas de glucógeno va a hacer que comparativamente tenga en sus músculos más carbohidratos, más glucógeno, y eso le va a permitir desempeñarse mejor en el ejercicio en términos metabólicos y poder disponer más energía para el metabolismo de potencia. Ahora bien, si yo tengo un deportista y lo someto a, a un programa de entrenamiento que tiene un volumen importante, que es fatigante, que es frecuente en la semana, debo tener en cuenta que esa regularidad, esa continuidad de entrenamiento va a hacer que probablemente yo no tenga un tiempo suficiente para poder recuperar bien mis reservas de glucógeno. Y lo que se hace deseable en estos casos, sobre todo en deportes que son de alto volumen, que son de rendimiento, de fondo, como los quieran llamar, es que los días previos a la competencia es deseable que el sujeto tenga un costo energético muy bajo, que la actividad física sea muy poca, y que coincidan esos días previos a la competencia con una dieta rica en calorías, con el fin de que ese reposo relativo y una dieta hipercalórica me llenen muy bien las reservas de glucógeno muscular. Muy bien, pero el otro tema que es súper importante en el metabolismo anaerobio es el que tiene que ver con lo que pasa en el resto eh, de la célula,
con ese lactato que estoy produciendo. Pues bien, lo que he mencionado hasta acá me voy a situar en esta diapositiva, en este recuadro de la derecha, es que este músculo va a recibir glucosa del torrente sanguíneo. Este recuadro de la mitad es el compartimiento de la sangre del sujeto. Esa glucosa va a ingresar al organismo. Miren aquí cómo ella se puede almacenar en glucógeno y devolverse y luego bajar hasta piruvato y este piruvato producir lactato. Este es un esquema ultra simplificado en la diapositiva que mostré hace 2 estaciones atrás. Observen ustedes que este lactato que se produce al interior de esta célula va a tener un papel supremamente importante. Muchos papeles, de hecho. Pero uno que es muy importante tener en cuenta es que ese lactato al interior de la célula, al tratarse de un elemento ácido que libera iones hidrógeno, me va a afectar el pH de la célula, me va a disminuir el pH, la va a volver más ácida, y esa acidez de la célula por exceso de lactato va a constituirse en un factor inhibidor de la fosfofructoquinasa. Recordarán ustedes, lo acabamos de ver en 2 diapositivas, que la fosfofructoquinasa es la enzima que me permite el paso de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-difosfato y que va a permitir que la cadena de reacciones de la glicolisis se continúe para producir yo ATP. Así las cosas, el lactato, si yo lo produzco en suficiente cantidad, y hablaremos de eso más adelante, va a ser responsable de una inhibición de la fosfofructoquinasa y de hecho entonces lo que se va a ocurrir como resultado en este escenario es que el sujeto se verá obligado a disminuir la intensidad del ejercicio, es decir, va a aparecer la fatiga. O sea que así las cosas, el lactato ha sido involucrado como un metabolito muy importante que es el resultado de la glicolisis, anaerobia lactácida, pero tiene como contraparte la posibilidad de inhibir, de impedir la continuación del ejercicio en la medida que disminuye el pH de la célula y me puede bloquear la fosfofructoquinasa. Las particularidades de la inhibición de esta enzima, etcétera, la veremos en otras diapositivas más adelante. Pero eso no es todo lo que puede producir el lactato. El lactato tiene responsabilidad en otros escenarios que son determinantes. Si ustedes piensan en el interior de la célula, eh, podemos afirmar de que en la medida que yo acumule de manera importante más y más lactato en este sarcoplasma, esto le va a aumentar la osmolaridad a ese espacio intracelular. Y ese aumento de la osmolaridad va a eh, pedir, va a adherir, va a buscar que aumente el contenido de líquido al interior de la célula y esto se ha responsabilizado como uno de los factores que va a producir hinchazón, es decir, edema de la célula muscular, lo cual puede convertirse en un factor limitante del rendimiento físico. Bien, pero aún así tampoco es todo. Resulta que las altas concentraciones de ácido láctico pueden interferir con el desplazamiento del calcio y cómo él se adhiere a la sale del retículo sarcoplásmico y se adhiere a la troponina C. Entonces también se ha involucrado por ese mecanismo en alteraciones de la contracción, pero quizás la hipótesis que puede resultar más interesante es aquella mediante la cual esas grandes cantidades de lactato que están saliendo de la célula, porque la membrana celular es permeable y las altas concentraciones de lactato por diferencia de concentraciones en un compartimento a otro van a salir al exterior, entonces ese lactato al salir de la célula puede ir a irritar la unión neuromuscular que también la vimos en sesiones anteriores. Parece ser que estas altas concentraciones de lactato en la unión neuromuscular pueden ser responsables de despolarizaciones precoces, de la liberación a la unión neuromuscular de la acetilcolina, precipitando contracciones que pueden ser responsables de la tetania, es decir, del calambre muscular. Bien, otra hipótesis planteada es que esa concentración de ácido láctico saliendo del interior de las células va a
irritar de cierta manera las terminaciones sensitivas que hay en el músculo y podría explicar de cierta manera el dolor muscular residual que queda post ejercicio. Sin embargo, yo aquí quiero hacer una reflexión importante antes de hacer referencia a esto. Tiene que ver con el hecho de que el dolor muscular post-entrenamiento, el conocido movimiento post-ejercicio, debe ser cuidadosamente analizado. Sabemos ahora, por ejemplo, que si a un individuo lo sometemos a un ejercicio de alta intensidad, en el cual podemos cuantificar el contenido de ácido láctico en sangre y podemos evidenciar que ha subido de manera considerable, ese individuo va a tener una sensación muscular de haber realizado un ejercicio pesado, por ejemplo, haber pedaleado muy vigorosamente haciendo sprints en una bicicleta estática, por ejemplo. Es cierto que en las horas que siguen, el paciente, el sujeto, puede percibir una sensación particular en sus músculos que puede ser levemente molesta, pero sobre todo, a mi juicio, que no se compara con el dolor que resulta después de un entrenamiento en una sesión con pesas en un individuo que apenas está familiarizando con este tipo de entrenamiento en un gimnasio. Si ustedes han tenido la experiencia, probablemente personal, o han tenido la oportunidad de ver a otra persona que se haya lastimado en un gimnasio haciendo repeticiones de pesas, porque son sus primeras prácticas en el gimnasio, van a notar que es un dolor muy intenso, muy molesto, que inclusive en algunas ocasiones puede requerir del uso de medicación analgésica antiinflamatoria. Ese dolor tan intenso post-entrenamiento con pesas corresponde más a un daño, a una ruptura de las fibras musculares, a un daño de las fibras musculares, que a mi juicio no es deseable. Sin embargo, quiero hacer referencia aquí en la experiencia que he tenido como profesor, que en reiteradas ocasiones los alumnos me preguntan si ese daño de la célula muscular no es necesario, no es una condición para que el músculo aumente de tamaño, para que el músculo se adapte al ejercicio. Mi respuesta es no, ese fenómeno en esencia no debería ocurrir y tendremos la oportunidad de verlo en una de nuestras sesiones más adelante. Entonces, bien, lo que tenemos aquí es que el lactato bloquea la PFK, puede contribuir al edema, puede producir calambres si irrita la unión neuromuscular y estamos diciendo que puede producir una sensación de leve dolor irritando las terminaciones sensitivas. Pero ese lactato también va a salir de la célula y si el esfuerzo es vigoroso y usa grandes grupos musculares, va a ser una producción muy importante de esta sustancia que va a ser barrida, que va a ser evacuada del músculo por el gran torrente sanguíneo que está circulando a través de él. A fin de cuentas, me estoy ejercitando y el flujo de sangre a través del músculo ha aumentado considerablemente. Ese, entre comillas, lavado del lactato muscular por el torrente sanguíneo va a hacer que él vaya a pasar a la circulación general y en un primer momento se irá por todo el torrente venoso y luego pasará al corazón y será inyectado a través de la circulación general y ese lactato necesariamente va a circular por todo el organismo. De hecho, podemos aprovechar para tomar muestras de lactato de los deportistas que pedalean en el lóbulo de la oreja, demostrando que el lactato circula por todo el torrente sanguíneo, y en otras ocasiones toman el pulpejo de los dedos de las manos de esa manera. Pero lo que quiero yo aquí mencionar es que ese lactato va a pasar entonces por el encéfalo, por el cerebro, y es un estimulante importante del centro nauseoso. Y es así como en algunos casos, en esfuerzos intensos, los sujetos, inclusive, especialmente, si no están bien acondicionados, pueden sentir una sensación de náusea, una sensación de mareo por el paso del lactato por el centro nauseoso. Bien, y finalmente para empezar a redondear ya esta presentación sobre la segunda vía metabólica, es lo que tiene que ver con el paso de ese lactato por el hígado. Entonces, bien, si está por el torrente sanguíneo, necesariamente el lactato va a pasar por el hígado y allí va a ocurrir un fenómeno muy interesante. Y es que ven ustedes aquí, volviendo al esquema, que este músculo ha producido el lactato, todos los mecanismos que he mencionado anteriormente, y miren que finalmente estoy aquí en el torrente sanguíneo, y ya en el torrente sanguíneo, pues ese lactato va a pasar por el hígado. Aquí tenemos el hígado, y observen ustedes cómo este metabolito va a convertirse en piruvato y posteriormente en glucógeno. ¿Qué es importante hacer énfasis acá? De que ese paso en el hígado del lactato
a piruvato y glucógeno es justamente la carrera inversa que hizo el azúcar en el músculo. Si ustedes miran el músculo, aquí tengo glucógeno, piruvato, lactato, y miren ustedes que en el hígado ocurrió lo inverso, lactato, piruvato, glucógeno. O sea que lo que yo estoy logrando en estos momentos en mi organismo es formar un carbohidrato a partir de una sustancia que no es un carbohidrato, porque el glucógeno, el lactato no es un carbohidrato, es un metabolismo del uso de los carbohidratos, pero no es un carbohidrato. De tal suerte que si yo estoy formando glucógeno a partir de un elemento que no es carbohidrato, estoy hablando de un proceso de gluconeogénesis. Estoy formando carbohidratos a partir de una sustancia que no es azúcar. Y lo que es interesante es que este glucógeno almacenado en el hígado y que de hecho se va a formar después de que termine el ejercicio, esto ocurre fundamentalmente en la fase de recuperación, le va a permitir a este elemento volver a ser utilizado en el músculo como un azúcar, porque observen ustedes que este glucógeno, cuando sea necesario, por ejemplo, en la sesión de entrenamiento del día siguiente, va a ser llamado para romperse de glucógeno a glucosa de fosfato, pasará al torrente sanguíneo como glucosa y va a ingresar a la célula muscular como una glucosa de la que vimos anteriormente que provenía de la dieta, poco importa, para volver a hacer la cadena de reacciones que hemos mencionado de la glicólisis anaerobia lactácida. Y este ciclo, entonces, en la que la glucosa pasa a lactato, sale al torrente sanguíneo o al hígado, se convierte allí en glucógeno y puede ser utilizada como carbohidratos, es lo que se conoce en el metabolismo del ejercicio como el ciclo de Cori. Muy importante el concepto del ciclo de Cori en el contexto del ejercicio físico. Entonces, bien, señores, hemos visto hasta acá un escenario de las dos primeras vías metabólicas, la vía metabólica anaerobia alactácida y la vía anaerobia lactácida. Eh, en próximas sesiones continuaremos con el avance de este aspecto de las vías metabólicas.